Buen día, mi nombre es María de Lourdes García Martínez y les voy a hablar acerca de la lesión térmica y nutrición. Momento 3. Lesión térmica y nutrición. ¿Cómo se define una quemadura? Una quemadura son lesiones que se producen por una alteración de origen térmico, calor o frío, sea cual sea el agente etiopatogénico y la presentación de dichas lesiones. Los 4 tipos de quemaduras son los siguientes: las térmicas, que entre ellas está el calor, que puede ser por líquidos calientes, fuego directo, gases inflamables. Las eléctricas, por electricidad atmosférica, industrial. La química, por productos químicos como ácidos, bases, gases. Las radioactivas, puede ser por radiación, y esta puede ser a través del sol, la radiación ultravioleta, las ionizantes y los rayos X. ¿Cuál es el criterio de gravedad de un paciente quemado según el porcentaje de superficie corporal quemada? El quemado grave, denominado como una gran quemadura, se presenta en la superficie corporal superior en un 15%. La quemadura leve presenta una superficie corporal quemada inferior al 15%. ¿Cuáles son los 3 grados de las quemaduras y qué parte de la piel se ve comprometida en cada una? La de primer grado está la epidérmica, que es la destrucción de la epidermis. Segundo grado, dérmico superficial, que es la destrucción de la epidermis más la dermis superficial. La dérmico profunda, en donde se va a destruir la epidermis más la dermis. Y el tercer grado es la destrucción de todo el espesor de la piel y zonas profundas. ¿Qué es la regla de los 9 para determinar la superficie corporal quemada y cuál es su variación para los niños? Esta es un método que se utiliza para calcular la extensión cutánea quemada en un paciente. Se va a dividir la superficie del cuerpo en áreas equivalentes al 9% de la superficie corporal total quemada o por múltiplos de 9. En los adultos, la extensión se calcula mediante el uso de la regla de los 9 de Pulaski y Tennyson. Se le asigna múltiplos de 9 a los distintos segmentos corporales. Se usa en niños a partir de los 9 años. La regla de Wallace para el cálculo de la superficie quemada. Cabello y cuello 9%, tronco 1%, espalda 18%, extremidad superior 9% por 2, extremidad inferior 18% por 2 y área genital 1%. En niños, debido al tamaño del cráneo menor en las extremidades, en ellos se aplica la escala de Looney-Broadwell. ¿Cuáles son las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica en la agresión térmica? La respuesta hipermetabólica pronunciada persistente son sus características. Hay aumento de tasa metabólica basal, aumento del gasto cardíaco, aumento del consumo miocárdico del oxígeno, hay degradación de la proteína muscular y resistencia a la insulina. La respuesta hipermetabólica inducida por la agresión térmica se va a caracterizar por un aumento de la tasa metabólica basal, el incremento del gasto cardíaco, del consumo miocárdico de oxígeno, la degradación de proteína muscular y la resistencia a la insulina. Se va a caracterizar por un aumento de la tasa metabólica basal hasta el 40% más de lo normal y alteraciones de la función mitocondrial. ¿Cuál es el déficit energético y proteico estimado en el paciente quemado? Bueno, en este caso los requerimientos nutricionales del paciente quemado grave van a ser elevados por el hipermetabolismo e hipercatabolismo severo que sufre, de tal forma que la terapia de nutrición deberá estar basada en satisfacer la necesidad que genera el incremento del gasto energético en las primeras etapas de la quemadura y después irlas disminuyendo progresivamente. Deberán ser aportadas dosis de 4 a 5 gramos de kilogramos por día de proteína y no superando el aporte de calorías de 1.400 a 1.500 kilocalorías al día como hidratos de carbono. ¿En qué porcentaje se eleva el gasto basal en el paciente quemado?
se va a elevar hasta un 40% por encima de los valores normales. ¿Cómo se hace el consumo de oxígeno del paciente quemado crítico respecto a una persona sana? En personas sanas, el consumo de oxígeno es de aproximadamente 2/3, el cual se acopla a la fosforilación oxidativa. El tercio que sobra se atribuye a la termogénesis. En paciente quemado crítico, esta relación se invierte. Presenta 1/3 de la respiración mitocondrial acoplada con la fosforilación oxidativa y los 2/3 restantes de la respiración total se disipa como calor. ¿Cuál es la fisiopatología de la hiperglucemia, la hiperlactatemia y la resistencia a la insulina asociada a la lesión térmica? La hiperglucemia con valores mayores a 180 miligramos en decilitros se asocia a hipercatabolismo, hipermetabolismo, retardo en la curación de heridas, mayor incidencia de infecciones y mayor riesgo de mortalidad. En la resistencia a la insulina generada por la lesión térmica, presenta estrés sobre el retículo endoplásmico, en piel, tejido adiposo y muscular. El estrés sucede por diferentes clases de enzima como el inositol, el Rekerin enzim 1, la proteína quinase, RNA-like, ER-quinase y Activating Transcription Factor 6. ¿Cuál es el efecto fisiológico de la lesión térmica sobre las proteínas? Que va a generar hipercatabolismo, pérdida diaria de nitrógeno de 20 a 25 gramos, generando sarcopenia, pérdida de 20 a 25% de la masa magra corporal. La depresión proteica aguda causa disfunción inmune, alteración en la cicatrización, úlceras por presión, infecciones frecuentes. ¿Cuál es la pérdida de nitrógeno estimada en la lesión térmica? Un metro al cuadrado de piel quemada causa una pérdida diaria de nitrógeno de 20 a 25 gramos. Determina una pérdida de 20 a 25% de la masa magra corporal. Las alteraciones fisiológicas de los lípidos. La primera es que favorecen estado inflamatorio de inmunosupresión después de la quemadura. Aumentan los niveles de glicerol y hay mayor lipoperoxidación. Aumento de lipoproteína LDL, triglicéridos y descenso de niveles de cuerpos cetónicos. Hay aumento de ácidos grasos saturados y monoinsaturados de acción inflamatoria. Descienden los ácidos grasos poliinsaturados de perfil antiinflamatorio e incrementa la lipólisis. Menciona qué micronutrientes se ven alterados en la lesión térmica. Bueno, en este caso vamos a tener depresión severa de antioxidantes como el cobre, el selenio y el zinc. El selenio, el cobre, el zinc, el boro, bromo, hierro y yodo son las mayores pérdidas tras las primeras 24 horas. También hay pacientes que tienen deficiencia de vitaminas A, C, D y E. Abordaje nutricional. La vía de administración nutricional recomendado para el paciente con lesión térmica es la vía enteral. Es la elección en paciente quemado crítico. ¿Qué tan rápido se debe comenzar este tipo de nutrición? Pues esta debe de ser precoz, pues se ha asociado a una recuperación más rápida en las primeras de 6 a 12 horas. Es seguro. Los 5 beneficios de iniciar la terapia nutricional aplicada precozmente es que va a ser capaz de modular la respuesta hipermetabólica, va a disminuir los niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón con aumento concomitante de la producción de inmunoglobulinas, va a mantener la integridad intestinal, va a mantener la motilidad y flujo sanguíneo esplácnico. Este se asocia con la reducción de infecciones, excepto neumonía nosocomial. Las contraindicaciones en la nutrición enteral, pues van a haber aspectos relevantes que pueden limitar el uso de esta vía en el paciente quemado, como es la disfunción gastrointestinal y el fallo intestinal.
secundario al desarrollo de hipertensión abdominal y eventualmente de un síndrome compartimental abdominal. La solución cuando aparece una disfunción intestinal se va a recurrir a la nutrición parenteral. Bueno, la ecuación adecuada para el cálculo energético del paciente adulto con lesión térmica y para los niños, pues como aquí lo podemos observar, es la ecuación de Toronto. Para los adultos es la más conveniente. En ella se incluye también la fórmula de Harris-Benedict, es decir, que tendríamos que calcular también Harris-Benedict para poder calcular la ecuación de Toronto. En el caso de los niños, la de Schofield es la elegida. ¿Por qué? Porque aquí va a ir de acuerdo a la edad de los niños y se va a tomar lo que es el peso y la talla. Los aportes de carbohidratos, lípidos y proteínas, pues son los siguientes. Por ejemplo, en carbohidratos debe de ser el 50% y en gramos de 5 a 7 gramos kilogramos al día. En los lípidos deben de ser menor al 30% y debe de ser de 1 a 1.5 gramos kilogramos al día. En proteínas debe de ser del 20 al 25% y de 1.5 a 2.0 gramos kilogramos día. En cuestión del aporte de micronutrientes, como observamos, debe de ser el cobre de 4 a 5 miligramos, el selenio de 300 a 500, el zinc de 25 a 40 miligramos, el cromo de 15 miligramos al día, la vitamina C de 1 a 3 gramos al día, la vitamina D mayor o igual en 70 años de 600 y mayores de 70 años de 800. La vitamina A debe de ser de 10,000 unidades, la vitamina E de 25 a 25 unidades, el escualeno de 100 miligramos y la coenzima Q de 100 miligramos. Gracias por su atención.